Bueno, muchas gracias. Profe, ahora que usted habló de eso de que pues cada persona sabe filosofar, pues yo una vez pues traté como de sacar una frase, pero no me salió tan bien. ¿Cuál? O sea, la frase dice así, el buen pensador piensa lo que va a decir, el ignorante lo dice sin pensar. ¿A qué me refiero yo con esta frase? Pues hay personas que dicen cosas que pueden herir a los demás. O sea, es un ignorante pues que dice las cosas sin pensar. Y el buen pensador siempre piensa lo que va a decir y del tema sobre lo que va a hablar, si hiere a esa persona o no la hiere con lo que va a decir. Por eso decimos que pensamos, analizamos y luego actuamos, ¿cierto? Que hay veces que dejamos que ciertas emociones nos invadan y entonces actuamos y después pensamos en las consecuencias. Pero cuando hablamos de pensamiento, ¿verdad? Por ejemplo, cada quien tiene su pensamiento totalmente diferente. Yo pienso que cuando uno habla, debe de que esas palabras no lleven forma para herir a alguien. O sea, que no lleven ningún pensamiento negativo, ya sea, por ejemplo, cuando hablamos de una persona. Por ejemplo, yo voy a hablar de Daniel Sánchez. Entonces, si yo no tengo nada bueno que decir de Daniel, mejor no lo digo. Uno, me evitaría problemas y dos, me estoy demostrando a mí cómo soy. Por ejemplo, si ustedes creen que si yo hablo mal de alguna persona, ¿ustedes creen de que yo soy una buena persona? No. No, cierto que no. Yo estoy también, yo estoy de recursos humanos en una empresa y había una entrevista. El muchacho dice, le hicieron la entrevista, el muchacho pasó, a la jefe le gustó mucho, ¿verdad? Entonces, bien, pasó, la gerente me dice, Maribel, sí, pasó. Ah, bueno, listo, pasó. Entonces, después llegó otro muchacho, al parecer lo distinguía. Y el muchacho dice, sin preguntarle, este señor es una mala persona, no, carece de creatividad, además de eso, tiene malas costumbres. Entonces, ¿ustedes creen que de pronto la persona que llegó de segundo, hablar mal, ustedes pueden de pronto tener buenos pensamientos de él? O sea, si nosotros no le estamos preguntando a él por qué va a hablar mal de la otra persona, o sea. Claro que no, porque quiso quedar bien con los demás por hablar mal del otro. Entonces, ¿qué se hizo en la empresa? Pues no se contrató al otro señor para evitar de pronto algún altercado, pero tampoco se contrató a la persona que dijo. Entonces, ¿qué pasa? De que las acciones de nosotros siempre van a tener consecuencias. Y que si nosotros actuamos mal, tenemos una consecuencia negativa. Y si actuamos bien, vamos a tener una consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, cuando uno le da algo a alguien que lo necesita, por ejemplo, cuando llega alguien pidiendo comida y usted saca de lo que usted tiene, porque por lo general nosotros sacamos de lo que uno tiene, no de lo que nos sobra, porque como es muy raro que a nosotros nos sobre tantas cosas, porque pues somos pues de pronto un poquito más humildes, de pronto somos un poquito que carecemos de economía, entonces uno que hace, saca de lo que tiene y brinda, ¿cierto? Entonces, estoy segura de que algo positivo les pasa. ¿A ustedes nunca les ha pasado eso? Para que Claro, pues, no profe. lo escuché, Señor, ¿no no me lo escuché muy escucharon? bien, profe. Sí, por ejemplo, a ver, vamos a ponerles un ejemplo. Este, ¿quién? Ah, bueno, hay muchos, TikToker, creo que le dicen TikToker. Yo no soy casi con los TikTok. Nunca he hecho. Yo los veo y me río, pero no. Ustedes saben que hay personas que aprovechan el que tienen popularidad y ayudan a las personas. Que le dan silla de ruedas, que le dan una cosa, que le dan la otra. Entonces, eso de pronto es positivo y a ellos les resulta, pues, positivo, tienen más seguidores.
Miren, por ejemplo, nunca les ha pasado que se consiguen dinero en la calle, nunca, a ninguno. Sí, ¿Sí te has conseguido dinero, Bianca? sí. Y te pregunto algo. Bueno, dime qué día te conseguiste dinero y yo luego te pregunto. ¿Qué día? Sí, Pero hace no, rato, por eso, pero cuando tenía suerte, ahorita no tengo suerte. todos tenemos suerte. Bianca, por ejemplo, mira, tú me dices, yo iba por tal parte, o cuéntame la historia del dinero que te conseguiste. Yo te pregunto algo. Bueno, yo iba una cuadra más arriba donde yo vivo con mi hermana. Ujú. Y nosotros vimos así, pero como nosotros siempre íbamos caminando con la recocha, yo, hay un billete, y se agachó, pero no había nada en la esquina de mí. Yo le dije, ay, ahora sí un billete, y pues ella nos agachó porque pensó que eran mentiras. Y ahí encontró un billete de 20,000, pero lo traje para casa y mi mamá me los quitó. Pero estoy segura de que aunque tú no creas, ese billete que te encontraste lo necesitabas. Pues sí, la verdad sí, pues porque mi mamá me lo quitó para la comida, porque eran como las 6 de la tarde cuando íbamos. Entonces mi mamá dijo, sí, nadie sabe quién corre con suerte. Sí, y se dan cuenta que nosotros cuando tenemos energía positiva atraemos esas energías positivas. Por ejemplo, si yo estuviera aquí de mal humor, algunos de ustedes también se ponen mal humor y dicen, no, yo me voy de la clase porque yo no quiero de pronto estar con una persona que tiene mal humor. Entonces, si nosotros sonreímos, nosotros también tenemos y vemos actitudes de las otras personas que cambian. Tratar con personas es muy difícil porque todos tenemos unos pensamientos bastante cambiantes. Entonces hay días que uno amanece con mal humor, otro día que amanece pues muy alegre y eso hace que nosotros cambiemos. Entonces, cuando hablamos de origen, ¿verdad? Hablamos de un inicio, ¿cierto? Que un origen es un inicio. Sí, señora. Y, por ejemplo, ¿quién ha leído la Biblia? No voy a hablarles de cosas, sino que pasa a ver, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, el primer libro de la Biblia es Génesis. Y por lo general siempre habla de origen, o sea, de un inicio. Cuando comenzamos una conversación, obviamente tiene que haber un origen, o sea, un porqué de algo y comentamos y hablamos y llega un momento que llega a su fin, porque todo tiene, por ejemplo, un inicio. Yo les voy a hablar a ustedes del origen, entonces yo comienzo el origen, es esto, y luego ya les digo, bueno, ya la clase se acabó, pero vamos a entender si comprendieron qué significa el origen de la filosofía en este caso. Bueno, quiero que alguien por favor me lea la segunda diapositiva. Vamos a ver. La ven bien, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, pero no ha cambiado. Señor. Está en la hipótesis del origen griego. La hipótesis del origen griego. Sí, señora. ¿Quién me lee? Según este, Pues yo no lo habíamos leído. ¿Ese ya leímos? no, No. Me lo lee Bianca, porfa. la hipótesis del origen griego. Según esta hipótesis, la filosofía sería una creación original del pueblo griego. La explicación del FM Corfo Comfort. defiende la tesis del desarrollo del pensamiento filosófico a partir del pensamiento mítico y religioso. Según esta hipótesis, la filosofía sería el resultado de la evolución de las formas primitivas del pensamiento mítico de la Grecia del siglo VII a.C. Para Corfo existen una continuidad real entre la primera especulación racional y las representaciones religiosas que extrañaban, de tal modo que las maneras de pensar que en filosofía logran definiciones claras y afirmaciones explicitivas, ya que estaban implícitas de la
en las irracionales Y instituciones de los mitológicos. La filosofía, pues, si bien enraizada en el mito, parece ser una creación original del pueblo griego. Su rechazo de lo mágico, de la ambivalencia, son signos de la realidad que difícilmente podemos encontrar en otras formas de pensamientos anterior. entonces podemos decir que el origen de la filosofía viene antes o viene después de Cristo. Desde mucho antes. Sí, señor. Mucho antes. Antes muchísimo. ¿Quién me regala quién me habla de un mito que ustedes de pronto conozcan un mito? Los mitos son las creencias, o los relatos de los héroes, o sea, los relatos que eran fantasías. ¿Alguno de ustedes sabe algún mito? Pues, profe, cuando a mí me hablan de mitos, pues yo tengo conocimiento, pero de mitos y leyendas, que son algunas costumbres de algunos pueblos, como la Llorona y esas Ujú. cosas así. Eso es un mito, porque nosotros no, o sea, pues a La nosotros no nos pata consta. sola. Cierto que sí, algo que no nos consta, pero de igual forma nos puede ayudar o a poner a que pensemos. O sea, ¿será cierto que la Llorona existe o no será cierto? Hay personas que supuestamente la han salido, entonces ellos sí creen en que la Llorona existe. Por eso es que en cada cultura, pues por lo general, ponen un mito como para distinguir su cultura o diferenciarla. Ya, como yo les hablé que el mito donde yo estaba era el de la sirenita, la sirena. El hombre caimán, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que el hombre caimán, Sí, profe, que el, era un hombre que se quería convertir en caimán para él bañar a las mujeres, creo que es algo relacionado con eso. Y sí, pues quedó convertido en hombre caimán. así es. Entonces son mitos, entonces son, o sea, son sucesos que pasaron antes de que nosotros existiéramos y que miren, por ejemplo, ustedes también van a tener una historia que contar. Ustedes a veces se dan cuenta que los abuelos de nosotros cuentan historias y uno cree que, oye, sí pasó eso en realidad, porque pues nosotros vemos que es un anciano y a veces no comprendemos que obviamente ellos vivieron su vida y que ellos pudieron hacer las cosas. Entonces esto nos ayuda pues a pensar. ¿Sí? ¿Será cierto o no será cierto? Y poco a poco vamos entendiendo, comprendiendo o sea, desde dónde venimos, cuál es el origen de dónde venimos nosotros. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que cuando nosotros teníamos familia, la familia de nosotros, hay familiares, por ejemplo, muy, muy antiguos, los abuelos, tatarabuelos tenían los ojos claros. Entonces, como en la tercera generación, un primo, un hermano, tiene esa genética. ¿Sí, sí les ha pasado? ¿Sí se han visto? ¿O todos son iguales? Sí, profe, siempre pues heredan algo de los abuelos, de los tatarabuelos. De nuestros ancestros, entonces uno dice, bueno, sí, nosotros, o sea, hay un origen y llega hasta nosotros, aunque hayan pasado muchos, muchos años, muchos años. Es más, miren, Sócrates, Aristóteles, Platón, todos esos filósofos, hace muchos años y todavía se habla de la filosofía, ¿cierto? Que sí, porque la filosofía es una historia, o sea, es algo que pasó y que a nosotros nos están contando. Pero yo estoy seguro que algunos de ustedes en su tiempo escuchado algunos de estos nombres, de estos filósofos bastante reconocidos. Oye, Bueno, profe, entonces, no estaba estudiando antes. sí señor, aquí están las 8 palabras. Voy a darle 5 minuticos. Ustedes escogen 8 palabras y vamos a decirlas. Ojo, que no conozcan o que quieran conocer. Vale, la pueden anotar, las pueden, pues tenerlas ahí y vamos a decir 8 palabras. 8 palabras para ver que vamos a comprender. Yo igual les voy a decir las mías. ¿Oyeron?
Para Luisa Pérez, que acaba de iniciar, Luisa, estamos en un ejercicio donde se van a escoger 8 palabras que usted desconozca totalmente y nos las va a decir yo. Ok. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, Iván, ¿está disponible o está incapacitado para trabajar mañana? Luego esas palabras hay que escogerlas de lo que leímos ahorita. Ah, bueno, no te preocupes. No, por eso te pregunto, tranquilo. ¿Vale? Dale, muchas gracias. Chao. Profe, ¿dónde están esas palabras? No, las palabras son las que usted quiera, o sea, las que usted desee. O si usted quiere, yo le pongo el texto que estaba y usted, bueno, puede escoger una de ellas. Espera un momento. Ya le brindo la. Ahí se ve, ¿verdad? Sí. Si quiere, le dejo. Ya le voy a dejar a usted. Aquí hay varias palabras si usted quiere. Si les parece, pueden agarrarla aquí. Es más, aquí hay más palabras de pronto que puedan utilizar. ¿Me escucho? Aquí puede sacar palabras si usted quiere o yo. Bueno, listo. ¿Quién inicia? Esto, profe, una preguntita, toca, digamos, decir la palabra y decir lo que significa. Si conoce el concepto, sí. Y si no, pues vamos a mirar si alguno de nosotros en su filosofar comprende de pronto de qué se trata. ¿Te parece?
Profe, pues no sé si, digamos, la filosofía lógica. No entiendes esa palabra. Es algo que tú no entiendas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Neófitos. Te digo esa palabra porque yo no la conozco. ¿Alguno de ustedes saben qué es neófitos? Nada, me dijo que está trabajando. Profe, ambivalencia, no la conozco. Nada, está bebiendo. Así que te toca resolver a ti. Que no, que está bebiendo. Está bebiendo. Dale. Chao. Yo en la palabra neófito la escuché en una película. Y era de Crepúsculo. No sé si ustedes vieron alguna vez Crepúsculo y la muchacha decía neófitos, que eran creo que las personas, este, como que nosotros, los seres humanos, porque como ellos eran vampiros. Profe, eso no son personas que se entran a una religión o se bautizan o algo así. Bueno, la verdad lo escribí porque la desconozco, pero ahorita la buscamos y miramos cuál es el resultado. ¿Les parece? A ver, Sí, profe, es lo que dice Daniel, es una persona que pues como que se cambia de religión o recientemente pues se convierte en una religión o es aquella que se acaba de bautizar. o sea que O es por ejemplo, como, son por ejemplo, personas que tienen una idea y de un momento a otro cambian de ideología, se centran en otra cosa. o sea, como que están en una cultura y quieren experimentar otra cosa, ¿así? ¿Algo así? Exactamente, profe. Ok, bueno, ya yo dije una palabra. ¿Quién me dice otra palabra? Longevidad, ¿Cómo? longevidad. Longevidad. Sí, así, longevidad. Profe, o enraizada, ¿eso qué es? Enraizada. Para mí es como raíz, o sea, algo que está como arraigada, que hace parte de una función, para mí. Vamos a buscar la palabra arraizada para ver. Ustedes saben que en Google uno consigue de todo. Arraizada. No me dice nada, el significado de arraizada. Dice que es planta, raíces. Aún no han arraizado las margaritas. Ah, es como cuando uno siembra, cuando uno pues le da el sostenimiento a algo. A ver otra. Ambivalencia. 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 ¿Quién de pronto tiene conocimiento de qué es ambivalencia? Pues yo había buscado el significado, dice que son sentimientos, el amor o el odio. O sea, un Como sentimiento puro, como un sentimiento puro, algo que uno, que va, que va sujeto a las emociones de cada persona, algo dice así. que estado de ánimo o permanente en el que coincide dos emociones o sentimientos opuestos como el amor y el odio. Ok. No la conocía, la verdad. Muy buena. Otra, Disensión, disección. Eso para mí, disección. Sería como, casi como origen, como el por qué o de dónde vienen las cosas, algo así. pero es como un desacuerdo, como no estar aceptando la opinión de otra persona o no poder llegar a un acuerdo, algo así. Eh, Dígame, Cristian. Es como cuando nosotros defendemos lo que creemos. yo pues no sé el significado de la palabra orgía. Orgía.
Yo tengo, creo que en lo poco que sé, que la orgía es cuando No, profe, yo se no sabía pareja. qué era el significado de orgía hasta que un día, pues, pues dialogando con los compañeros me explicaron qué era la palabra orgía, pues qué significado tenía. O sea que son varias personas o varios Pre como elementos. disociador. Disociador, se, ¿qué dicen que es disociador? Para mí es que Profe, separa. pues una persona disociadora, pues digámoslo así como usted estaba diciendo hace rato, una persona que habla de otras personas. Puede Ujú, hablar cosas buenas y puede hablar cosas malas. ujú. Ok. ¿Cuál más? No, profe, el significado de orgía es, pues, cuando se reúnen varias personas, pues, a tener sexo no moderadamente. Ajá, eso puede ser una Pues fue lo orgía, que me pero explicaron a en mí, forma que significaba una sexual. orgía. Sí, en forma sexual, pero también una orgía también puede ser una orgía de diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una orgía de comida. O sea, cada quien lleva lo que quiera llevar y hacen una orgía. Orgía es bastante abundante, cantidades o diferentes. Y en una reunión. O sea, no como tal puede ser solamente para sexo. La orgía es como cuando uno habla de trío. Usted habla de trío y el trío es tres personas, ¿verdad? Tres elementos. Entonces vamos a Por hacer un ejemplo, trío un tridente musical. de fútbol. Señor. O sea, como un trío de jugadores que se dice es como tridente. Sí, señor. Tres cosas. Bueno, ok. Otra. Glosario, profe. Glosario con L, Glo, con G. con G. Glosario. Sí, señora. Ok. No, no la conozco. Eso es un Bueno, pues glosario digo yo, que son glosario como es lo un, estamos como haciendo nosotros, un formar diccionario, palabras digámoslo así. Buscar el significado de las palabras, ¿cierto? de las palabras así desconocidas como estamos haciendo Desconocida, como estamos nosotros. haciendo nosotros. Y bueno, listo. Otra. Profe, racional. Racional. O sea, que piensa. Un pensador. Nosotros como pensadores, por ejemplo. Profe, Somos racionales. recóndita. Señor. Recóndita. Recóndito. ¿Quién dice que es recóndito? Como escondido. Escondido, oculto, ¿verdad? Como arrinconado por Desconocido. ahí donde uno no lo sepa. Ujú, como algo desconocido, algo diferente. A ver, otra. Yo tengo esta, longevidad. ¿Qué será longevidad? No. Aquí dice que longevidad es alguien que vive por muchos años. O sea que es muy anciano, que se puede que prolonga su vida y vive demasiados años, entonces eso significa longevidad. Otra para ver. Lujubre. Lugumbre. Eso, profe, eso. Lugumbre. Esa sí la he escuchado bastante. Eso es como algo profundo, triste, algo oscuro. Bueno, les pregunto algo. El hacer y entender estas palabras nos, nos convierte en pensadores. Claro, profe, claro. Puede que sí, profe.
y ustedes se quedan con todo lo que la persona le dice. Por ejemplo, yo les digo, vamos a poner, yo les digo, yo, yo sé que nosotros somos Homo sapiens. ¿Ustedes se quedarían con ese concepto? Investigaríamos más al respecto, profe. Para ver si es verdad o no. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado que a veces tienen una tarea se han dado cuenta de que hay profesores, nosotros como profesores a veces nos equivocamos y resulta de que porque yo puse una tarea de matemática y la tarea de matemática era pues errónea a lo que se debía. Por ejemplo, yo coloqué un resultado mal, 5 más 4, yo puse que eran 8 y no 9. Entonces, ¿qué de ustedes se ha preguntado? ¿Si será verdad que eso es así o buscan la forma de resolver las cosas a su modo? ¿Nunca les ha pasado? Claro. Que nosotros decimos, bueno, yo quiero ver para decir verdad. Por ejemplo, ustedes hicieron el trabajo de la germinación, ¿sí? ¿Alguna vez? ¿Saben qué es la germinación? ¿Qué, profe? ¿Germinación de plantas o qué digo Sí, yo? germinación de planta. Que en los colegios por lo general lo que hacen es que le ponen un frasco, un poquito de algodón, agua y una semilla. Sí, sí lo hicieron. Sí, profe. Sí, en Sí, biología. sí, sí, sí. Entonces ustedes querían, o sea, Sí, no, profe, ¿pero qué? pero yo lo hice, ¿Lo hizo cómo? pero yo lo hice diferente. ¿Por O qué? sea, yo partí la ramita o sea, así como usted dice, pero yo partí la ramita del árbol y la metí en un frasquito con agua ahí durante una semana hasta que le saliera raíces. Y, Con y, los eh, frijoles y las y, lentejas, profe. ajá, y ven acá una pregunta y les hago una pregunta. ¿A alguno les causó curiosidad verificar si era verdad lo que el profesor les enseñaba? Pues a mí sí, profe, por eso yo hice esa prueba así para ver si era cierto y pues sí resultó ser cierto, Sí, porque sí. él decía pues que uno podía partir pues el tallo o el cogollito de algún árbol y meterlo en un frasquito con agua y pues que nacían raíces. Pues yo no le creía hasta que verifiqué por mí mismo y sí. Y eso te convierte en un pensador, eso te permite de pronto analizar y verificar si lo que te dicen es real y no te quedas con lo que, bueno, voy a creerle, no, voy a mirar para ver si es verdad. O por ejemplo, cuando las personas comenzamos a experimentar en nuestra etapa, eh, que por ejemplo ustedes dicen, que entre más se corta el cabello, nosotros las mujeres, entre más se cortan el cabello, pues más les crece. Estoy segura que muchas, pues vamos a cortándonos para ver si es verdad que crece, así, o sea, uno hace como eso, como que interrogante para ver si es verdad y quiere buscar una respuesta a esa pregunta que uno tiene. Es cierto que sí. Profe, ¿y si es verdad o no? Pues la verdad, como, como nosotros tenemos un folículo capiloso que es el cabello y nosotros sudamos, o sea, el que no se lo corte no quiere decir que le va a crecer, porque él de igual forma va a crecer, solo que hay que estimularlo, o sea, todo es como estimulación de las cosas para que salga y también aparte de eso hay como que ese positivismo que uno le pone. Ustedes, por ejemplo, las pastillas. Ustedes nunca se han preguntado si es verdad que el tomarse la acetaminofén, o sea, la pastilla recorre donde tenga que recorrer el organismo de uno y exactamente le quita el dolor de cabeza. No se han preguntado por eso. Sí, Claro, claro, profe. profe. Eh, profe, pues hasta donde yo sé, pues digamos, como lo que yo he visto en Facebook y todo eso, de videos y todo eso, Yo muchas veces dice me he hecho esa que pregunta, las profe. enfermedades más van es por la mente, digamos, por el Sí. pensamiento que lleve uno. Si, digamos, uno dice que está enfermo, pues se va a enfermar y le va a dar más duro. Pues, Sí, claro bueno, que sí. ya se le quita el dolor de cabeza y a ratico ya se le olvida y se le quita Así sin es. tomar O la ustedes, pasta. a veces somos nosotros como por ejemplo las energías. Por ejemplo, usted le pone la fe a una acetaminofén, pero usted dice que esa acetaminofén le va a quitar todos los males. Y si usted le pone la fe, porque va en la mente, eso estoy seguro que lo sana. Hay personas que le tienen una fe a una acetaminofén y para cualquier clase de dolor se toma su acetaminofén. Y hay personas por ejemplo,
que cuando los niños están enfermitos, que les dice que les dio ojo, que hay gente que parásito, entonces hay gente que no la lleva al médico, sino que lo lleva a que lo recen. Ya. Entonces es su creencia, es su pensar y hacen así las cosas. Buenas Entonces, noches, profe. buenas Así es, noches. profe. Y hay personas que sufren pues de traumas y piensan que a diario tienen dolor, que diario tienen, no, que te me duele la cabeza, que me duele la cabeza. Y pues apenas se toma una pastilla, ya dice que se le quita. O Mi el primera café, una de esas, que a diario pasaba con dolor. o el Le dieron café una pastilla diferente a la acetaminofén. no le quita el dolor. ¿Ustedes conocen a algún anciano que dice que si no toma café le da dolor de No, cabeza? le dieron una pastilla diferente. La pastilla, sí, es verdad, diferente. Yo, por ejemplo, siempre he visto que mi abuela dice que si no toma café le da dolor de cabeza. Y ella tiene que tomar su café porque si no se enferma y le da dolor de cabeza. No dice que dura todo el día con dolor de cabeza si no toman café en la Ah, mañana. sí, es cierto. Y uno se queda como que será verdad. O sea, todo va en su pensamiento y uno dice, bueno, vamos a respetar el pensamiento de Son cada como quien. psicologías que se meten, creo Sí, yo, ¿no? sí, claro que sí. Bueno, ¿seguimos? Bueno, a ver, con lo que hemos hablado, ¿quién me dice qué es la filosofía? Profe, es como la forma de pensar de cada persona. Ujú. Pero es Y como la forma de uno encontrar la realidad o de explicar la realidad de algo o la creación de algo, de alguna cosa. buscar un origen, un significado de las cosas, hacerse interrogantes y tratar de analizar las cosas. O sea que todos somos filósofos. ¿Ustedes creen que sí somos filósofos o que no somos filósofos? Sí, sí, claro, profe, claro. Se fue la luz. Qué pena, se me fue la luz. Pero ya llegó. ¿Me escuchan? Hola. Se me había ido la luz, pero ya llegó, entonces, sí señor, se me fue la luz, pero ya estoy conectando nuevamente las cosas, no se preocupen. Bueno, entonces estábamos hablando de que todos somos filósofos, ¿verdad? Y que todos tenemos derecho a pensar y a creer en de por qué o el origen de cada cosa. A ver, ya volví acá. Estoy conectada por los dos, por si acaso. Bueno, ¿me escuchan, cierto que sí? Sí, profe. Bueno, listo, voy a seguir presentando. Yo voy a seguir presentando y vamos para seguir con... Bueno, ¿qué les parece la clase? ¿Cómo se sienten? Está chévere, profe. ¿Sí entienden? Sí. Claro, señora. Bueno,
Vamos a ver. Listo. Bueno, vamos a ver, no voy a darles tampoco tanto. Bueno, como habíamos comentado antes, pues la filosofía es un origen, o sea, buscar las cosas, y siempre van a aparecer problemas y de esos problemas buscan una solución. Por ejemplo, un problema que nosotros conocemos ahora mismo es Profe, el COVID. Señor, ¿me escuchó? Hola, ¿ustedes me están escuchando? Sí, profe, yo sí Sí. la Sí, señora. escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, Sí, ustedes profe. saben que todo comienza por un interrogante, un problema y luego le buscan solución, por eso es que nació la filosofía. Por ejemplo, el COVID. El COVID es una enfermedad, un virus que afectó pues los profe, comportamientos de ¿me todas las escucha? personas. Señor, sí, sí le escucho. Dígame, Cristian. Cristian, Sí, profe, yo le quería decir algo. dígame. Profe, Señor, Cristian, creo que tiene mal señal porque lo estaba escuchando, pero ya quedó en silencio. profe, Señor, para ver si me puedo retirar de la clase porque estoy en dispositivo presidencial desde las 5 de la tarde y pues sí, no se ya está por preocupe. pasar la caravana de la vicepresidenta, entonces no nos permiten tener más el celular por fuera. Bueno, no se preocupe, yo ahorita el grupo mando las diapositivas, las actividades y la guía, ¿oyeron? Así que no se preocupe, se puede retirar, tranquilo. Profe, ahí me escucha. Sí, Ahí me señor, sí lo escucha, escucho. profe. Sí, sí lo escuché. Tranquilo, no hay problema. Bueno, entonces estábamos diciendo que, Ok, profe. gracias, estábamos diciendo de que de un problema resulta una solución, entonces por eso podemos decir que nosotros en la actualidad todavía filosofamos. Por ejemplo, el COVID. El COVID, pues nadie lo esperaba, era un virus que nadie esperaba, ¿cierto? Entonces, pero pues le han buscado solución y si se dan cuenta, pues hay a veces hasta demasiado dosis. Hay personas que se han puesto hasta 3 dosis porque la vacuna tiene una secuencia y va en dosis. Entonces, nosotros como seres humanos de una circunstancia negativa, le buscamos algo positivo y podemos sobrevivir. Miren, por ejemplo, cuando en la era, pues, en la era arcaica, que las personas no tenían el fuego, no tenían cómo encender, que ellos hicieron lo posible, frotaron unas piedras o en otras historias cuentan que dos maderas, dos árboles, y frotaron y buscaron fuego para poder calentar, cocinar y hacer las cosas. Y de ahí vienen los descubrimientos. Por ejemplo, las pastillas, los medicamentos, no sé si se dan cuenta, la educación va evolucionando. Cuando nunca nosotros habíamos dictado clases o hemos recibido clases a través de mí, por ejemplo. La persona que descubrió esta metodología, pues tuvo un pensamiento o de pronto tuvo un problema, una circunstancia y quiso buscarle solución y por eso hicieron unas plataformas por las cuales estudiamos. Porque no tenemos tiempo, porque no tenemos cómo o el espacio para poder estudiar, entonces por eso nosotros estudiamos de esta manera. Por ejemplo, también algo muy diferente que es el que se ha alisado el cabello, que se ha echado químico, o sea, alicer, queratina, aminoácidos. Nosotros éramos las que somos crespa, podemos de una u otra forma, ya sea con el secador, con un químico, tener nuestro cabello liso. O sea, es un descubrimiento. Y que nosotros lo adaptamos a nuestras necesidades. Entonces todo va acorde
a las necesidades que tienen los seres humanos. No les quiero hablar de la filosofía y de pronto interactuales así, que una cosa que lo otro, porque uno no quiero de pronto no quiero de pronto como aturdirlo con tantos pensamientos. A ver, la pregunta es, ¿han filosofado alguna vez o por qué creen que ustedes han hecho eso, o sea, filosofar? ¿Quién me puede decir que sí ha filosofado? Sí, claro, profe, nosotros hemos filosofado alguna vez por lo que, como dijo usted hace rato, nosotros tenemos que pensar para actuar. Sí. Entonces eso es filosofar porque pensamos, analizamos y luego actuamos. O sea que todos podemos filosofar de una u otra manera, estamos filosofando. A ver, déjame, ya les voy acá. Vamos a seguir. Bueno, en el primer periodo de la filosofía podemos decir que comenzó en el siglo VI antes de Cristo y tuvo un objetivo como tal que fue la cosmología. Existieron diferentes escuelas y vamos a hablar de uno que otro filósofo que fue parte del origen de la filosofía. ¿Oyeron? Vamos a hablar de ellos que fueron parte de la filosofía y, o sea, decirle un poco de su biografía porque una biografía de un filósofo es bastante extensa, entonces sería como muy tedioso hablar de algo específico, de pronto que desde cuándo nació. No, vamos a decir como lo más importante de las personas, o sea, de los filósofos que fueron creadores del origen de la filosofía. Estamos hablando de personas mucho más antiguas que Aristóteles, Platón, Sócrates, mucho más antiguas. A ver. Bueno, Tales de Mileto. Fue llamado un sabio de su tiempo técnico, o sea, él era técnico, ingeniero, él era un comerciante, una persona que viajaba por el mundo y también le gustaba mucho la política. Como él tenía una forma de medir, o sea, en alta mar, o sea, como nosotros las personas conocíamos muchas cosas que él sí conocía, la gente lo conoció como alguien sabio, ya, que ahora si uno se da cuenta, como ya tiene conocimiento de esas medidas o de pronto de la forma como él hacía las cosas, pues a nosotros ya no nos resulta tan interesante como en su tiempo sí fue, ya. Entonces, todo viene por un problema central, o sea, siempre hay un problema, un interrogante y luego tratan de resolver las cosas. Entonces, no, siempre, ¿qué hacía Tales de Mileto? Él decía que cuál era el origen de la naturaleza y quería buscarle respuesta a todo lo que se preguntaba. O sea, que si todo lo que existe venía del agua o de dónde venía. Entonces, cada uno tuvo una teoría como tal. En su caso, la de Tales de Mileto fue la observación de los fenómenos. Que todo lo que existe está hecho de elementos húmedos, o sea, del agua. O sea, que todo provenía del agua. Entonces, por ejemplo, en eso están los alimentos que son jugosos. Por ejemplo, ustedes saben que todos los alimentos tienen un porcentaje de agua. Las frutas tienen agua, las plantas tienen agua, los animales, nosotros los seres humanos tenemos humedad en nuestro cuerpo, por eso sudamos, por eso botamos lágrimas cuando lloramos. O sea, para él todo se basaba era en medio del agua. Entonces, ¿él qué hacía? Su teoría lo que hizo fue demostrarla con hechos y hacer ver que él tenía la razón en cuanto a su pensamiento. Entonces podemos decir que Tales de Mileto, para no hablarle y generalizarle muchas cosas, Tales de Mileto se enfocó en el agua y su teoría era la humedad. Él decía que todo proviene del agua. Bueno, a ver, ahora viene Anaximandro. ¿Quién me lee lo de Anaximandro y me dice con sus propias palabras cuál era su pensamiento o su teoría?
ver, porfa, alguien. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito más grande para que se vea. Bueno, aquí. Aquí lo que dice que Anaximandro fue discípulo de Tales de Mileto. Y que su filosofía era el arque. O sea que buscó la materia primordial del cual derivan las cosas, convenciéndose de que todo, o sea, todo el principio venía de una materia. O sea, por eso que decimos que las materias primas, o sea, por ejemplo, cuando nos hablamos del oro, de los elementos, de los elementos como la plata, el oxígeno, porque sin el oxígeno no podemos vivir, no podemos existir. Entonces él como vio que Tales de Mileto se refería mucho al agua, él pues optó su filosofía, pero cambió el elemento, porque ustedes saben que todos los filósofos defienden sus creencias hasta muerte. Por eso es que dicen que las personas que son filósofas se vuelven ateos, porque ellos se enfocan tanto en su creencia que se olvidan totalmente del mundo y que hacen valer sus pensamientos a raíz de cualquier cosa, a raíz de su vida, a raíz de su familia, a raíz de muchas cosas que resultan a veces negativos para ellos. Cuando hablamos de filosofía, podemos decir de que es el pensamiento de cada uno de las personas que deciden ponerse un interrogante al origen de cada cosa. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos y verificamos si cierto alimento que nos estamos consumiendo tiene esa fuente de energía, por ejemplo, hay veces que nos preguntamos, ¿será que es verdad que el cebión viene de la naranja o por qué sabe esto? O si se han preguntado que si es verdad que el frutiño lo extraen de una fruta disecada y una despulpadora y por eso forman el frutiño. O hay personas que piensan que es solamente químico y le ponen un saborizante. Entonces, el solo hecho de pensar y de buscar interrogantes sobre algo en específico nos convierte en pensadores, nos convierte en esas personas que a veces queremos filosofar. Miren, por ejemplo, cuando a nosotros se nos daña el celular, se mojó el celular, se cayó en algo y se mojó. Entonces hay personas que corren a secarlo, hay personas que lo echan en arroz, hay personas que lo secan con una toalla, que le pasan el secador. Hay personas que hacen diferentes formas de hacer pues de pronto la respuesta a las consecuencias que le tuvieron. Otro ejemplo que podemos destacar en la actualidad es el que, por ejemplo, el mirar cuál es el objetivo de alguna crema, mirar si es verdad que cumple la función y por eso la probamos, por eso cuando por ejemplo compramos un suéter, una camisa, para ver si es verdad que es de algodón o la textura, o sea, todo eso va involucrando a nuestra vida a tener pensamientos críticos y tener pensamientos analíticos. Entonces, todo lo cotidiano es filosofía. La filosofía no solamente es hablar de los antepasados, de los filósofos, de los pensamientos analíticos, sino también de todo lo que pasa y de todo lo que interactuamos en nuestra vida actual. O sea, todo es filosofía y todo, como todo tiene un origen, todo nos hace que pensemos y que podamos interactuar con las respuestas que obtengamos. Por ejemplo, cuando tenemos rabia, actuamos de una forma y entonces esa consecuencia nos ayuda a pensar para ver si era bueno lo que hicimos o de pronto pudimos hacer algo de otra forma y buscarle solución a las cosas. Si se dan cuenta, cuando tenemos hambre, buscamos la forma de
suplir nuestras necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Que el suplir las necesidades nos convierte en pensadores, nos convierte en que, por ejemplo, si yo estoy pasando trabajo, tengo hambre, yo busco algo y lo consumo y ya no voy a tener hambre. O cuando también nosotros que comparamos las cosas. Por ejemplo, cuando uno compara las cosas, que si algo está más grande, que si está pequeño, eso nos incentiva nuestro pensamiento y nos permite a nosotros también, pues, obviamente filosofar y hacer las cosas o darle un origen y buscar una respuesta que para nosotros sea positiva o sea veraz. Cuando las personas van, por ejemplo, caminando y se caen, de pronto algunas personas miran a su alrededor, pero resulta de que nadie los estaba viendo, entonces se levantan y siguen, se limpian y siguen. O hay personas que se caen, pero que se sienten frustradas y sencillamente quieren que otra persona le dé la mano y los levante. Entonces todo tiene una forma de pensamiento. O sea, todos somos pensadores y todos podemos analizar las cosas y convertirnos en filósofos. No solamente los científicos, sino todos y cada uno de nosotros que podamos incentivar la forma de analizar las cosas. Bueno, miren, ya les voy a mandar las guías que fue las diapositivas de las que les presenté para que las personas que no pudieron asistir se conecten. Como ya les comenté, siempre les hago juegos porque para mí es más fácil y así ustedes logran mirar si tienen un error, obviamente volverlo a hacer y ese juego les puede decir qué tanto conocimiento adquirieron a través de lo que se les dijo. Ya, entonces son 3 juegos que les voy a pasar. Esos juegos, por eso yo les pido los captures, porque eso es lo que me permite a mí verificar que ustedes están haciendo las actividades y no solamente llenarnos de trabajo, como siempre les digo. Aparte de eso, en la guía hay 2 actividades que van referente al origen de la filosofía. Eso lo podemos hacer y la enviamos, ya sea a través del correo, del WhatsApp o a mi personal. Donde lo envíen siempre yo tengo la información de todos ustedes cuando la envían. Cuando tengan alguna dificultad, también me pueden decir que en su caso podemos pues suplir esas dificultades o mejorar la situación. Bueno, si no es más, me despido, les agradezco mucho que ustedes estén aquí conectados conmigo. Quiero decirles que estoy muy orgullosa de todos ustedes que están buscando la forma de capacitarse y de salir adelante, porque los estudios son muy importantes y son lo que nos enseña o nos permite a nosotros conocer personas, nos permite interactuar, adquirir conocimiento, comprender la vida y tener un pensamiento positivo para nuestro mejoramiento. ¿Quién por favor me dice que no entendió acerca de lo que yo pues les expliqué ahorita? La verdad estuvo muy bien. La verdad Sí, yo entendí muy bien lo que nos quiso explicar. sí. Y se los hago así como en la vida real para que en su caso lleguen a comparar y para mí es más fácil que ustedes comprendan con las cosas que son palpables y a ustedes comparan, bueno, si hablamos de filosofía, estamos hablando de pensamiento, ok, o sea, yo soy un filósofo. Si hablamos de esta cosa, quiere decir esto. O sea, si hablamos de un origen, quiere decir que es un principio. Bueno, ya yo sé que un principio es un inicio. Y así ustedes van comprendiendo las cosas. No es hablarle de filosofía, hablarle solamente de Aristóteles, de Platón, de Anaximandro, de Tales de Mileto, porque eso es pues a veces desanimador, porque uno no se va a aprender la, la forma de pensamiento de cada uno de ellos, de pronto la historia como tal de todo lo que pasó. En cambio, si yo les enseño a ustedes qué significa cada cosa en su vida real, ustedes pueden comparar y van a comprender cada uno de los conceptos que se les da. Listo, pues muchas gracias por la clase de hoy, estuvo muy bien, la verdad. Bueno, me agrada mucho que ustedes participen, les agradezco también enormemente y de verdad que tengan una excelente noche. ¿Oyeron?
Bendiciones para Ok, todos. profe, igualmente. Se están pendientes del grupo que ya voy a enviar tanto el link de la clase como las actividades. Ya ustedes saben que tienen hasta el miércoles de hacer las actividades. Cualquier duda me la pueden decir, pero por lo general son los juegos. Si se equivocan, inténtenlo hacer y se van a dar cuenta de que les queda. Algo les queda en su pensamiento. Bueno, chao y bendiciones para todos. Chao. Chao, profe, igualmente.